Andrea from Watch Latinas, and today we're going to talk about this interesting topic, which is texting. How to build a connection and make a girl like you through text. Ok, hoy vamos a hablar sobre mensajes de texto, que veníamos hablando sobre los mensajes de texto, pero esta vez es cómo hacer que la mujer guste de ti a través del hombre a través de los mensajes de texto, como cómo es ese proceso, que se debe copiar al principio, porque hay gente que se la tira con toda. Bueno, el primer tip es la ortografía. La ortografía sin duda alguna hace que ella siga hablando contigo o no siga hablando contigo. A no ser que ella también tenga mala ortografía. A no ser que ella tenga mala ortografía. Pero vamos a suponer Pero que sí, ella tiene claro, muy buena ortografía y se fija mucho en eso. Porque eso es lo que dice, sí, o sigo hablando con él, o definitivamente cuando me hable, lo ignoro. Sí, ok, first tip, good grammar. If you write that you have a boner or you're excited and you write it in the wrong way, she's not going to be excited. So, good grammar, please. Segundo. El segundo, hablar muy claro, dejar las cosas muy claras, quiero ser tu amigo, hablar de temas que ella siga la conversación. No ir directamente, ay, que me gustas mucho, no, porque es como eso... crearle la confianza a través de temas, no, a mí también me pasó eso. Me gusta ir al cine, a ti qué te gusta hacer, ese tipo de preguntas hacen de que entre la confianza y se pueda tener una amistad que a futuro, según se vaya escribiendo, pueda llegar a una relación. Okay, second tip, make her feel comfortable with conversations. Well, I love going to the movies, what do you like? And just try to choose topics where you can share situations. That way you're going to get to know her better and she's going to get to know you better. Tercero. El tercer tip, no exagerar con los halagos. Ay, es que eres hermosa, es que eres divina, me encanta tu sonrisa. No, no llenarla de halagos porque eso hace que se pierda totalmente el interés. Claro. Y diga, lo tengo aquí, comiendo de mi mano. Okay, don't compliment the girl a lot. Say something. You obviously you can say something like, you look nice today, or maybe your hair looks nice. But don't start saying you look beautiful. I love your nails. I love your hair. I love your jeans, or whatever. Just don't compliment a lot. Cuarto. Vamos al cuarto. Después de un tiempo de estar compartiendo temas, entonces ya ir un poquito más allá, como cómo te gustan los chicos. O sea, no en el principio no preguntar ese tipo de cosas, sino ya que cuando entre en confianza, ve cómo te gustan los chicos, a mí me gustan las chicas de esta forma, y entonces ya se va creando una complicidad diferente. Okay, fourth, start writing about how she likes guys. Okay, I like guys. You ask, how do you like guys? And then she says, no, I like them tall, or I like them open-minded, or things like that. And now you're going to know more about that. And you can share too. You can say, no, I love when girls have a straight hair, or when they're tall, or when they do this or do that. And then that way you're going to build this confidence. And you're going she's going to try to trust a little bit more, and you're going to get to know her better, which is what you want. 5. El 5, que es muy importante, no textear a todas horas. O sea, hay horas determinadas y no acostumbrarla al saludo de por la mañana, al saludo por la tarde y al saludo por la noche, no. Como estás creando una confianza, intenta hacerlo un día por la mañana, un día por la tarde, un día sí, un día no. A veces que ella aparezca. O dejar que ella te escriba, no aparecer hasta que ella no escriba, para que ella no se sienta tan confiada de que vas a estar ahí siempre. Todos los días, ya me va a copiar otra sí. vez. Sí. Okay, 5. Don't text many times. And don't text at the same time every day. Just sometimes do it in the afternoon and say, hi, how is everything going? How was your class? Or how is
that homework doing something, and maybe sometimes at night, and some of the times just let her say hi, because if you're always saying hi, she's going to say no, he's always texting me, so I am not going to text. Let her show interest. 6. En el número 6 es no preguntarle siempre, hola, ¿qué haces? No, sino que empezar ya con una otra pregunta, ¿cómo te fue el día? O no estarle preguntando qué haces, porque la pregunta ¿qué haces? Ya como que la compromete a ella a decir, estoy en tal sitio, o sea, ella se va a sentir intimidada, sí, eso, sino que hacer preguntas que no sean tan claras de sí o no, porque son muy cortantes. Exacto. Okay. 6. Don't ask what are you doing now, because that is going to lead. She's going to say maybe I am going to the library. That she's going to finish the conversation like that. Try maybe to say, hi, I am going to buy something. Will you help me saying something? Maybe open topics where she can share something about the topic and you can say something else, but not what are you doing now? Okay, I am eating. Okay, so different topics. 7. De vez en cuando decirle, ay, vi este cuadro y me acordé de ti, y enviarle la foto, o ay, escuché esta canción y no sé por qué me acordé de ti. Este perro se parece, tiene tu mismo cabello. Foto. Okay, 7. Sometimes you see something and that is going to remind you of her. So take a picture, send it to her and say, oh, okay, this is so beautiful. Look, it has your eyes. Or maybe you saw this beautiful dog and it's furry, it's hairy, it's really beautiful, and you're going to say, oh my god, it looks like you. Look, it is, I don't know, the dog is smiling like you. It's something that is kind of nice, because she's going to say, oh, it's cute. Or, but please don't take a picture of a dog that is, I don't know, ugly, because then she's going to feel bad. Okay, 8. 8. En el número 8 ya podemos empezar a hablar de gustos y disgustos a la hora de tener relaciones. Me gusta, ¿qué te gusta? ¿A dónde te gusta que te lleven? ¿Cómo te gustan las personas? A mí me encanta estar feliz, pues ya hablarle más como de cómo eres tú. Exacto, también puede usar al amigo, decir, ay, un amigo lo besaron y ella tenía un chicle y se lo tragó. ¿Qué te parece eso? Y fue lo peor. Entonces ella va a decir, no, a mí no me gusta, o si me gusta el chicle, el hombre, masticar chicle entre los dos o algo así. Eso, o sea, hablar ya de relación en sí, cómo le gustan a ella. Okay, all 8. Now you can talk about relationship. Now you can say, maybe you can use your friend and say, no, my friend was kissing someone and she was chewing gum and he swallowed it. And then she's going to say, oh my god, that's awful. Or, I love it, I love chewing gum. And more if it's his. So maybe you can share something like that, or you can start saying, no, I love this type of restaurant because I love Chinese food, and she's going to say, no, I hate Chinese food. So now you know that you are not going to invite her to a Chinese restaurant. 9. Ya a esta altura, ya en el tip 9, nos debemos de fijar mucho si realmente queremos conquistarla, porque puede que desde un principio, ay, si me gusta esta chica, la idea es conquistarla, claro, pero pueden haber cosas que no te gusten. Entonces ya en este punto debes de decidir si seguir o no, porque muchas veces la persona se cansa de estar texteando y no conseguir nada a cambio. Claro. O sea, saber si estás todavía en esa zona, el tiempo. Si estás en esa zona de posibilidades que tienes con ella o no tienes posibilidades. Exacto. Ser realista. Okay, 9. Be realistic. Through all of these texts, you have to realize that maybe she's interested or not. Now you have to decide if you're going to keep on going and you're going to conquer her, or you have to stop it because you're not getting something.
Y en el 10, en el número 10 ya, o sea, ya tienes la posibilidad, obviamente, de invitarla a salir, de hablarle a horas ya, pues a las 3 de la mañana, dejarle un mensaje, ay, estoy pensando en 10 ti. de la mañana. No, a las 3 de la mañana. Más o menos, y que ella se despierte y diga, wow, un mensaje. O sea, que no le hables en todo el día y le dejes un mensaje a las 3 de la mañana y ella se levante al otro día y vea que le escribiste. Claro. Va a ser una sorpresa Y para más ella. Que le diga, o no, me levanté porque estaba soñando contigo. Eso, cosas así. Tip 10. Now you can invite her out. Do something, invite her to dinner or something like that. Now you can write text late at night, at 3 in the morning. If you do it, maybe she's not gonna read it at that time, but next day in the morning she's going to open her cell phone and realize that you were thinking of her at 3 a.m., which is nice. Because she's going to say, oh my God, he was thinking of me. Maybe you can say that you woke up because you were dreaming of her and it was a pleasant dream. Or maybe you can say that you couldn't sleep or someone is moving behind the camera and you're laughing because of that. Okay, so now everything is going to become more serious because now you invite her out and she knows that you really like her and you're texting her and she's feeling nice, and if she accepts to go out with you it's because she's interested. So that's our last tip. We hope you enjoyed all of the tips, and if you have any questions, please post them. We will answer them in further videos. Thank you very much.